Pero el tema de esta tarde, de esta noche ya, se titula Las abominaciones de Babilonia, el lago de fuego eterno. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, por favor hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por otro día de vida. Gracias por el privilegio y el honor que nos da de estar aquí en este santo lugar para estudiar tu santa palabra. Y venimos a estudiar, Padre, un tema sumamente importante, sumamente clave. Porque por ahí hay enseñanzas, Padre, donde te presentan a ti como si fueras sádico, como si fueras a torturar a la gente por toda la eternidad. Y en esta tarde vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios sobre el concepto del infierno o el lago de fuego, y que tu carácter pueda ser vindicado entre nosotros. Gracias, Padre, por esta bendición. Si hay alguien que viene de camino, que pueda apresurar sus pasos, y bendiciones a los que nos están viendo por medio de las redes y la radio. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, familia, hemos estado estudiando en Apocalipsis capítulo 17 las abominaciones de Babilonia, ¿verdad? Apocalipsis 17, como hemos estado estudiando, nos habla de un sistema mundial que se va a levantar en el fin. Cuando la herida sea sanada, este sistema se levantará, conocido como Babilonia, y ahí estará incluido todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Está ahí incluido todos los poderes terrenales se van a reunir, y parte de las señales de que este evento se está acercando es lo que se conoce como el movimiento ecuménico, ¿verdad? Dice Apocalipsis 17 que las hijas se van a regresar con la ramera, ¿verdad? Van a unir, van a ser parte de este sistema conocido como Babilonia, porque le llama la madre de las rameras, ¿verdad? Y hemos hablado ya de que este movimiento ecuménico está agarrando mucha fuerza, especialmente en los últimos años, desde que se ha levantado el papado con Francisco. Es algo que él ha hecho un fuerte énfasis en la unificación de las iglesias, pero la profecía nos indica que este evento es un evento que nos explica, nos muestra que los eventos finales se están acercando. Ahora, si usted está aquí por primera vez o si nos está escuchando por primera vez, no quiero que cunda el pánico, ¿verdad? No estamos hablando, cuando hablamos del sistema de Babilonia, cuando hablamos del sistema de la bestia y el anticristo, no estamos hablando de la feligresía de la Iglesia Católica, estamos hablando del sistema, de la institución, de las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas. No estamos enfocándonos en las personas. Nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es contra la mentira. ¿Están conmigo? Y entonces, lamentablemente la profecía enseña este sistema. Si usted no estuvo aquí durante las previas presentaciones, allí mismo en la página de Facebook están todos los temas anteriores. Este tema se ha ido desglosando durante muchas noches, no es algo que surge de un tema nada más. Así que los invitamos a que vengan y por favor no tomar nada personal, no tomar nada como si fuera un ataque, una ofensa directa a una persona, sino estamos hablando del sistema y de lo que la profecía nos está enseñando clara y contundentemente, la evidencia en cuanto a este sistema que la Biblia le llama el sistema anticristo, el sistema de la bestia. Ahora, la profecía dice que se van a unir, ¿verdad? Ese va a ser el intento de ella, unificar a todas las hijas junto con ella. Y les mencioné que el Vaticano tiene una página exclusivamente dedicada a esto. Esta es la página, se llama la página del concilio el Pontificio Concilio que promueve la unidad cristiana. En las notas yo le voy a enviar los enlaces para que usted pueda accesarlo. Lamentablemente no, es raro porque normalmente cuando vas a la página del Vaticano tienen muchos lenguajes. En esta página, que es muy reciente, solamente está en inglés, en italiano y francés. Pero aquellos que manejan el inglés pueden ir y pueden ver, y ahí están todos los documentos relacionados a los avances desde el Segundo Concilio Vaticano, que fue en el año 1964, cuando el Vaticano lanzó el proyecto de unificar a todas las iglesias cristianas. Todos los documentos y todo aparece ahí. Pero les mencioné que en la página están las iglesias que ya han comenzado, han dado los primeros pasos para la unidad del movimiento ecuménico, ¿verdad? Aquí solamente puse algunas, hay otras. Está la iglesia ortodoxa, que de hecho fue la primera división en el cristianismo.
Está la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia de las iglesias reformadas, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia discípulos de Cristo, los menonitas, los evangélicos, la Alianza Mundial Evangélica y algunos grupos pentecostales. Estos son los grupos que ya de alguna manera u otra ya han iniciado el diálogo, ya han dado los pasos para comenzar la unificación. Ahora, es muy interesante esto porque si usted nota ahí en el enlace, la última fecha de actualización de esta página fue en el 2005. ¿Y estamos en qué año? ¿Saben en qué año estamos? En el 2019. O sea que del 2005 para acá, ¿a qué? Ha llovido mucho. Y han habido muchos avances, porque me gusta esta última, dice, algunos grupos pentecostales. Vamos a ver cuán avanzado desde el 2005, que fue la última vez que actualizaron la página. De hecho, esta página está más actualizada que la lista. ¿Y qué es lo que ha pasado y cómo se ha movido este movimiento en los últimos 14 años hasta donde nos encontramos hoy en día? Porque así han habido grandes pasos, grandes avances. Ahora, les quiero mostrar este recorte de periódico. Dice así: los luteranos de los Estados Unidos aprueban el documento que reconoce acuerdo con la Iglesia Católica. ¿Por qué uso los luteranos? Porque ¿cuál fue la iglesia que surge de la Reforma Protestante? ¿Cuál fue la primera iglesia? La iglesia luterana, ¿verdad? Martín Lutero fue el primero, como quien dicen en que rompe, no fue el primero, pero fue el que oficialmente rompió con la iglesia. Y entonces la iglesia de los luteranos es la primera iglesia. Y esto es para ver cuán avanzado está este movimiento. Esto es del 2016. Dice así: casi 500 años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo, la denominación luterana más grande de los Estados Unidos aprobó una declaración en la que se reconoce que ya no hay temas de división en muchos puntos con la Iglesia Católica Romana. Aunque todavía no hemos llegado, esto es la declaración que ellos hacen, hemos afirmado que de hecho estamos en el camino hacia ¿qué? Hacia la unidad. Esta declaración en el camino nos ayuda a comprender más plenamente nuestra unidad en Cristo con nuestros socios católicos, pero también sirve para fortalecer nuestros compromisos de unidad con todos los cristianos. Así que ella está estratégicamente, comienza obviamente con los luteranos, porque ellos fueron los que iniciaron la Reforma Protestante. La declaración se produce cuando la iglesia luterana y católica se preparan para iniciar un año de celebraciones para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Eso es esta promoción que yo les estoy mostrando, en donde se celebró la Reforma Protestante, el aniversario, y el invitado especial, el orador oficial fue Francisco. Sigue diciendo: en particular, la declaración en el camino incluye 32 declaraciones de acuerdo en las que los luteranos y los católicos ya no tienen diferencias en la iglesia, en el ministerio y en la Eucaristía. También enumera las diferencias que subsisten entre las dos iglesias y los próximos pasos para abordarlas. Se señaló los acuerdos anteriores alcanzados por el ECLA, que son los luteranos, y la Iglesia Católica, así como la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por la fe. Ese es el documento que, como quien dice, inicia esta reconciliación en el 1999. Ahora, yo solamente le doy el informe sobre los luteranos por el asunto de tiempo. Yo le voy a enviar ya donde ya está el documento oficial, donde los luteranos, los metodistas, los bautistas, ya este acuerdo de la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, también han firmado estos acuerdos. En otras palabras, familia, este asunto no es ningún relajo. Esto está pasando frente a nuestros ojos. Y incluso hay gente que me dicen: ¿y qué tiene de malo la unidad entre los cristianos? Y yo, pues nada, no tiene nada de malo, ¿verdad que no? Porque Cristo dijo que ¿qué? Cristo quería que fuéramos ¿qué? Que fuéramos uno, una unidad. Pero la unidad no puede estar basada en mentira. La unidad que Cristo busca es una unidad basada en ¿qué? En su palabra. ¿Están conmigo? Así que por la razón por la cual nosotros no podemos, por asuntos de principios, por asuntos de conciencia, por asuntos de la santidad de Dios, no podemos estar de acuerdo con esta unidad, es porque la unidad no está basada en la palabra de Dios. Está basada en los principios, en la doctrina y en las enseñanzas de este sistema que lamentablemente la Biblia nos ha advertido. Y por esa razón, esa no es la unidad que busca Dios. La unidad que busca Dios siempre es la palabra como el fundamento, no lo que dice un ser
humano. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que toda esa información yo se la voy a estar enviando por correo para que usted lo tenga y lo vea. Y vamos a hablar más de eso porque todavía falta el asunto de la marca de la bestia. La marca de la bestia vamos a ver que es el evento que va a unificar, va como quien dice a sellar la unidad entre todas las iglesias cristianas. Y ese evento, cuando las iglesias cristianas oficialmente se unan, entonces como un efecto dominó se irá, entonces el resto del sistema de Babilonia se unirá. Pero el enfoque entonces ha sido ¿en qué? En las abominaciones, porque las abominaciones identifican quiénes son los que pertenecen o los que van a pertenecer al sistema de Babilonia. Y vimos que Apocalipsis 17 dice que la ramera de Babilonia fornica con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita entre la mujer o la iglesia y los reyes de la tierra se ha producido un vino, abominaciones, inmundicias, que embriaga ¿a quién? A todos los moradores de la tierra. Eso es de manera simbólica como está escrito. De manera literal, el Vaticano y sus hijas entraron y entrarán en pactos y alianzas con las naciones y gobiernos del mundo, y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre los gobiernos del mundo y la iglesia, se producen doctrinas, enseñanzas y prácticas que crean confusión y engaño sobre el plan de salvación. En otras palabras, Apocalipsis llama a Babilonia la madre de las rameras, que significa que sus hijas rameras simbolizan a aquellos que continúan las doctrinas, prácticas y tradiciones del Vaticano, sacrificando así la verdad bíblica. Todo eso es lo que hemos estado hablando. Hemos estado enfocándonos en qué cosa, en esas doctrinas, prácticas y enseñanzas que, como vemos, la Biblia le llama abominaciones. Y entre esas abominaciones hemos estudiado ya varias abominaciones. Falta la de hoy y vamos a ver que la marca de la bestia es otra abominación. Pero ayer estudiamos la abominación sobre ¿qué? Sobre el alma inmortal, ¿verdad? La Biblia enseña, la Biblia dice: no te comuniques con los muertos, no hables con los que dicen tener comunicación con los muertos, no tengas nada que ver con los espiritistas, con los psíquicos, con nada de eso. Eso es abominación. Decía Deuteronomio capítulo 18, 9 al 11: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, eso lo vamos a ver hoy, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni a los que leen las cartas, ni a los que leen las palmas de las manos, ni a Walter Mercado, ni a Cassandra, ni toda esta gente que supuestamente está hablando con la gente que ha muerto. Y una vez una persona me dijo: ay, usted debería tener cuidado y no hablar de Walter Mercado así, porque ¿y si él está escuchando? Y yo, gloria a Dios, ojalá que esté escuchando, porque Walter Mercado es de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo soy de Puerto Rico. Entonces dijo: ojalá me esté escuchando, para que entienda y comprenda que lo que él está haciendo no es de Dios. Él está orando a favor del enemigo, porque la Biblia dice que esas cosas no son de Dios. Eso de que las señales y que si los signos, que si yo soy acuario, que todo eso es espiritismo, familia. Y Dios dice claramente: no tengas nada que ver con esa gente, no te involucres, no te mezcles con esas cosas. Pues el asunto del alma inmortal, ¿verdad? Que tu alma es inmortal y que durará por toda la vida. Ese fue lo que hablamos ayer, y vamos a ver cómo ese tema de ayer tiene que ver con el tema de hoy, que tiene que ver con ¿qué? Con el lago de fuego, eso de pasar a tus hijos o a tus hijas por el fuego. ¿Cuál era la abominación que estaba cometiendo el pueblo hebreo? En las notas usted va a ver la cita de Jeremías capítulo 32, que habla también sobre esto, y esto era básicamente lo que estaba ocurriendo. Los paganos durante estos tiempos, ellos dedicaban, tenían sus dioses paganos. La Biblia les llama, está Moloch, está Baal, hay muchas diferentes variantes de dioses paganos. ¿Y qué era lo que ocurría? Que los paganos pensaban que si ellos perdían guerras, o si no llovía para la cosecha, o tenían alguna maldición, ellos entendían que era que el Dios de ellos estaba airado con ellos, ¿verdad? Y entonces los paganos pensaban que había que apaciguar la ira del Dios de ellos, y la manera como apaciguaban la ira de los dioses de ellos, adivinen con qué era. ¿Alguien sabe? Con sacrificios de niños. Se sacrificaban niños, bebés,
porque decían que esa era la forma en cómo se iba a apaciguar la ira de ese dios pagano. Esto es un ejemplo de una de estas ceremonias. Ese es lo que se consideraría como el dios Moloch, ¿verdad? Ahí está los sacerdotes, ahí está la música y el bebé los sacrificaban. Ahora, nuevamente, como dijimos, las abominaciones son cosas que los paganos practican. Eso es allá ellos. El problema era que ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios? Que estaban participando de estas, ¿verdad? De estas abominaciones. El pueblo de Dios, el que tenía el Dios de Israel, que le había sostenido y tanta historia, ellos se fueron y se alejaron tanto y tanto de Dios que ellos también empezaron a sacrificar sus hijos al dios pagano Moloch. ¿Para qué? Para apaciguar la ira del dios pagano, porque ellos entendían que ese dios también tenía poder. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Fue sencillo. ¿Será que hoy en día también hay alguna abominación dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios, que ha entrado alguna abominación que dice que el Dios de nosotros también está bien airado? Está lleno de ira el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia va a castigar y va a atormentar y va a tener a la gente quemándose ¿por cuánto tiempo? Por el resto de la eternidad. Ese es el concepto, lo que se conoce como ¿qué cosa? Como el infierno eterno, ¿verdad? Y que Dios, el Dios de nosotros va a estar tan y tan airado por toda la eternidad, que en el medio de la tierra ahí van a estar la gente cocinándose, siendo comido por el gusano, siendo torturado. Ahí van a estar por siempre, por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, siendo torturado por toda la eternidad. Y si quizá usted está aquí y usted cree eso también, pues vamos a ponerlo a prueba. Le voy a decir algo bien claro sobre el asunto del infierno. La razón por la cual yo no creí en Dios y la razón por la cual yo era ateo era por culpa del infierno. Porque cuando yo era chiquito, a mí me dijeron: Carlitos, tienes que portarte bien. Y si no te portas bien, vas a terminar en el infierno, donde vas a ser castigado por el resto de la eternidad. Y eso, en vez de motivarme a mí a portarme bien para no ir al infierno, ¿sabe lo que hizo? Me hizo rechazar completamente a ese Dios que me estaban tratando de dar. Y yo desde chiquito dije: ese Dios que ustedes están tratando de decir, ese no puede ser un Dios de amor. Porque ¿cómo es posible que me va a castigar por el resto de la eternidad? Y yo miraba, y yo era chiquito y yo hacía mis travesuras, y mi mamá y mi papá me pegaban, ¿verdad? Me daban mis buenos fuetazos y me castigaban. Pero yo todavía no estoy siendo pegado por mi mamá y mi papá, todavía no estoy en un cuarto. Entonces, ¿tú me vienes a decir a mí que mi mamá y mi papá tienen más misericordia que Dios? Y para mí eso no tenía sentido. Y yo rechacé completamente a ese Dios que me estaban tratando de dar, ese Dios con el cual me estaban tratando de mostrar, y dije: ese Dios no puede existir. Yo no quiero saber de ese tipo de Dios, eso es un sádico. Y de hecho, yo siendo muy chiquito, yo decía, si Dios es justo y yo decido no servir a Dios, lo justo es que Él me quite la vida y que yo deje de existir. Eso es justo. Pero este Dios de los cristianos, este Dios que me están enseñando, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Familia, millones de personas hoy en día no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia. ¿Saben por qué? Por el concepto, por el asunto del infierno eterno. Y le digo algo más: millones y millones de cristianos están en la iglesia por miedo al infierno, porque prefieren estar en la iglesia para lograr el pasaporte para no terminar en ese lugar. ¿Será que ese debe ser el motivo por el cual nosotros queremos ir al reino de los cielos y por el motivo por el cual queremos servir a Dios? ¿Para evitar el infierno? Bueno, familia, vamos a estudiar esta temática. Y como todos los temas, todas las doctrinas tienen un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de toda enseñanza y toda doctrina bíblica? Sencillo: Dios es amor. ¿Están conmigo? Todo lo que estudiemos y todo lo que entendamos tiene que estar reflejado, representado por el amor de Dios. Porque no es que Dios tiene amor, es que Dios es. Por lo tanto, todo lo que Dios hace y ejecuta tiene que tener como fundamento el amor. Le doy un ejemplo: la muerte. Mucha gente podrá mirar la muerte y decir: ay, la muerte es muy mala. ¿Usted sabe que la muerte también es el amor de Dios? ¿Cómo es posible que en la muerte se refleje el amor de Dios? Sencillo. La Biblia dice que antes los antediluvianos vivían ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuántos años llegaban? Hasta los 1000 años llegaban casi, ¿verdad? Y Dios fue acortándole la vida al ser humano.
Dios permitió que el ser humano no comiera del árbol de la vida y llegara a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios entendía y sabía exactamente lo que el pecado iba a hacer con la humanidad. Y Dios en su infinita misericordia no permite que el ser humano viva para siempre en esta condición, porque imagínese sufrir por una eternidad así. Hoy en día, familia, nacen niños con cáncer, con enfermedades terminables. Yo tengo un sobrino que tiene 3 años, 4 años y tiene cáncer. Y usted ve el sufrimiento en este mundo. Dios en su infinita sabiduría sabía. ¿Y Dios qué hizo? Dios no permite que el ser humano viva para siempre en esta condición, sino de que Dios permite la muerte. Incluso Dios acortó la vida. ¿Saben por la razón por la cual Dios permitió a los seres humanos comer carne? Por si usted no lo sabía. La razón por la cual el Señor permitió al ser humano comer carne no fue solamente porque no iba a estar en el arca 1 año, sino también ¿para qué? Para cortarle la vida al ser humano. Y si usted mira en la Biblia, cuando empezaron a comer carne, de momento, ¿qué pasó con la longitud de la vida? Empezó a cortarse drásticamente. Y la Biblia dice que Dios permite que el ser humano viva hasta los 120 años. ¿Por qué? Suficiente tiempo para usted entender y conocer el sufrimiento, el dolor y la muerte, para darle una oportunidad al Señor. Amén. Y suficiente tiempo para que usted se consagre, se santifique y sea obra y pueda ser usted un instrumento de Dios para atraer a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos entonces a hablar sobre este concepto del infierno. Y para empezar con el concepto del infierno, la pregunta será que hay alguien en el infierno ahora mismo? ¿Será que cuando una persona muere, la persona pasa al infierno? ¿Qué ustedes creen? ¿Será que la persona cuando muere va al infierno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no ascendió a los cielos. La creencia popular es, cuando el ser humano muere, o se va al cielo o se va ¿a dónde? Al infierno. Pero hay otro lugar que han inventado que se llama ¿cómo? El purgatorio, ¿verdad? El purgatorio es como una sala de espera en la cual determinan, usted como que no está suficientemente santificado para ir al cielo todavía, así que vaya al infierno, quémese un ratito para sacar ese pecado, para entonces pueda ir al reino de los cielos, ¿verdad? Todo esto vamos a ver de dónde viene todo y surge todo esto. Pero aquí dice que cuando David murió, David no ascendió a los cielos. En otras palabras, cuando el ser humano muere, no va al cielo, y cuando el ser humano muere, no va al infierno tampoco. Cuando el ser humano muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Al sepulcro, dice la Biblia. ¿Y qué está haciendo el ser humano en el sepulcro? Primera de Reyes 2:10. David fue sepultado en su ciudad, ¿y qué hizo? Y durmió con sus padres. Así que las personas que mueren están ¿en dónde? En el sepulcro. Bíblicamente, nosotros sabemos solamente de 3 personas que están en el reino de los cielos por nombre, aparte de Jesucristo, claro, que son Enoc, Elías y Moisés. No, la Biblia no nos dice de ningún otro nombre. Esa gente fueron llevados al cielo por un propósito muy especial, muy directo. También la Biblia dice en Mateo capítulo 27 que cuando Cristo resucitó hubo un grupo de personas que resucitaron con Él, ¿verdad que sí? Pero no nos dice los nombres de ellos, así que no sabemos, pero sabemos que fue cuando Cristo resucitó. Entonces, David, yo hubiera pensado que David estaba en el reino de los cielos. La Biblia dice que David está ¿dónde? Durmiendo. David está en la tumba durmiendo. David no ascendió a los cielos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vimos anoche donde dice el ejemplo de Lázaro, de Juan capítulo 11. Dice Cristo, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme, ¿verdad? Estamos hablando de la primera muerte que estudiamos anoche. Esto nos ayudará a entender la segunda muerte. Dijeron esto entonces sus discípulos: Señor, si Lázaro duerme, sano estará. Pero esto decían de Jesús, de su muerte, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, ¿qué cosa? Lázaro ha muerto. Entonces la primera muerte, lo que la Biblia llama la primera muerte, es Jesucristo lo compara y la Biblia lo compara ¿con qué cosa? Con dormir, ¿verdad? Con el sueño. Ayer les expliqué las 2 razones por las cuales la Biblia compara la primera muerte con el sueño. La primera es porque ¿en qué estado estás cuando estás durmiendo? Inconsciente, ¿verdad? Estás inconsciente y así mismo el que duerme está inconsciente. Dice la Biblia, sus pensamientos perecieron, significa que no está participando de nada. Mira qué claro lo dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben?
Nada sabe el muerto, ni tiene más paga, porque su memoria es puesta ¿en dónde? En el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es claro que los muertos no saben, los muertos están durmiendo, los muertos no están conscientes. Sigue diciendo Salomón: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay qué, no hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Noten aquí la palabra sepulcro, es la palabra griega ¿cuál? Sheol. Les voy a mostrar por qué usan esa palabra Sheol en un momento. Sheol significa el sepulcro. La Biblia dice que el que muere, cuando una persona muere, ¿a dónde va? Está durmiendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo me acuerdo cuando yo era más joven, a veces cuando uno iba a las funerarias, estaba el ministro, el pastor, o sea, quien sea, estaba hablando en el funeral y decía: fulano de tal ha muerto y está descansando, ¿verdad? Eso va de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero luego al ratito le decía: fulano de tal está allá en el cielo mirándonos desde arriba y está con fulano de tal y fulano. Y yo decía: pero ven acá, o está durmiendo y descansando en la tumba o está en el cielo, decídanse. No puede estar en los dos. Esta confusión que uno mismo ni se da cuenta, familia, es una parte tan común de nuestra cultura. Noten lo que dijo Job 14:10 al 12: perecerá el hombre y ¿a dónde estará? ¿Verdad? La misma pregunta que se hace: ¿a dónde va el muerto? Así el hombre yace y no vuelve a ¿qué? No vuelve a levantarse, no despertarán ni se levantarán de ¿qué? Ni se levantarán de su sueño. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ya vimos que el muerto no regresa a su casa, el muerto no anda por ahí relajando, ni hablando, ni ayudando, aunque es un sentido, ¿verdad? Trae un poquito de comfort saber que fulano de tal está ayudándome, está conmigo, pero la Biblia dice que los muertos están durmiendo, que no están nada. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso es bueno, ¿verdad que sí? Saber que estarán durmiendo. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: todos están durmiendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo está el ser humano durmiendo en el sepulcro? Juan 5, 28 y 29 dice: viene la hora cuando algunos, todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, y los que hicieron mal saldrán ¿a qué? A resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay, familia? Dos. Está la resurrección de vida y está la resurrección de condenación. Noten lo que dice: que todos los que están en los sepulcros están durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean resucitados, o sea, despertados. ¿Y cómo será la primera? Juan 6:40: todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna, y yo le resucitaré ¿cuándo? En el día final. ¿Cuándo será la primera resurrección? En el día final. Noten Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. Escuche bien: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, reinarán con él ¿cuánto tiempo? Así que la primera resurrección ocurre o marca el comienzo ¿de qué? Del milenio. Pero en la segunda resurrección, Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos, o sea, los otros muertos fueron los que no se levantaron en la primera resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años o hasta que terminaron los 1000 años. ¿Están conmigo? Así que cuando Cristo venga, como habíamos leído en 1 Tesalonicenses 4, dice que Cristo vendrá con la voz con la voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera resurrección. Cuando Cristo venga, levantará a los muertos y nos iremos con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Y qué va a ocurrir con los que murieron? Los que no se levantaron en la primera resurrección van a quedar ¿qué? Quedarán dormidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluyan los 1000 años. Entonces, después del milenio, serán resucitados. ¿Para qué? Para recibir su sentencia. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Y qué estarán haciendo los perdidos durante esa época de 1000 años? Y antes, dice 2 de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Esos son los redimidos, los salvados. Y de reservar a los injustos para ser castigados, ¿qué día?
En el día del juicio. Le hago una pregunta: ¿en dónde están los injustos reservados? En la tumba. Están reservados en la tumba, están siendo ahí aguantados. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluyan los 1000 años, para luego ¿qué? Ser castigados, recibir su sentencia en el final, en otra etapa del juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y noten cómo la Biblia dice claramente cuándo serán castigados. Dice Mateo 13, 40 al 42. Así será cuando en el fin de este mundo, lo que significa que no hay nadie siendo castigado ahora, porque el castigo es al final. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará ¿en dónde? En el horno de fuego. Ahí está, claramente dice que al fin del mundo, cuando resuciten, la resurrección de condenación, entonces ¿qué? Serán echados ¿dónde? En el horno de fuego. Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna. Por eso dice que los que están en la primera resurrección no tienen que temer a la segunda muerte. Pero aquí dice claramente que habrá un lago de fuego y será la segunda muerte. La Biblia dice que después del milenio, cuando los muertos perdidos se levantan a recibir su sentencia, Dios echará fuego del cielo como hizo durante Sodoma y Gomorra, y van a ser destruidos, quemados. La tierra se convertirá ¿en qué? En un lago de fuego. En el diluvio Dios destruyó la tierra con agua, pero después del milenio la Biblia dice que Dios va a destruir el fuego en la tierra ¿con qué? Con fuego. Va a purificar y limpiar este mundo del pecado y de la maldad para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ese es el lago de fuego. La tierra será cubierta como un lago de fuego para destruir y acabar a todos aquellos que lamentablemente han rechazado la salvación. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Le hago una pregunta: ¿cuál es la paga del pecado? Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es ser torturado en el infierno por el resto de la eternidad. No, la paga del pecado es la muerte. Noten, ¿y cuál es la recompensa? Y la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, hay una sola recompensa y un solo castigo. ¿La recompensa cuál es? Vida eterna. ¿Y cuál es el castigo? Muerte eterna. ¿Están conmigo o no están conmigo? Aquí no dice que los que se pierden van a ser torturados por el resto de la eternidad, o vida eterna o muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? Escúchame bien. Si la paga del pecado es ser torturado en el infierno por el resto de la eternidad, entonces, usando esa lógica, que obviamente no es bíblica, ¿en dónde debería estar Jesucristo ahora? ¿En dónde? Pues en el infierno. Porque Jesucristo no pagó por nuestros pecados. Pregunta, ¿no dice la Biblia que Jesucristo pagó por nuestros pecados? Entonces, si la paga del pecado es una tortura en el infierno, ¿dónde se supone que Cristo esté entonces? En el infierno. ¿Y me entienden? ¿Por qué no tiene sentido esto? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y qué pagó Él? La muerte eterna. Él sufrió la muerte eterna para que usted y yo no tuviéramos que tener la muerte eterna, que pudiéramos tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tiene lógica, por donde quiera que usted empiece a desglosar este concepto del infierno eterno, no tiene cómo entenderse, no tiene. Note lo que dice Jesucristo en Juan 11, 25 y 26, Él confirma esto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿de qué muerte está hablando? De la primera muerte. Aunque tú pases por la primera muerte, ¿qué cosa? Vivirás. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y te voy a levantar. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. En otras palabras, que el que no cree y no se entrega, ¿cómo va a ser la muerte de esa persona? Eterna. ¿Están conmigo?
La recompensa es la vida eterna para los que creen en Cristo, y los que no creen en Él, los que no se entregan, entonces rechazan la salvación. Entonces, ¿qué les espera? Una muerte eterna. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro o no está claro? Noten cómo lo dice Jesucristo en Mateo 25:46. E irán estos, los perdidos, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Qué es el castigo eterno, familia? La muerte eterna. ¿Y los justos irán a dónde? A la vida eterna. ¿Cuántos están conmigo? Noten este versículo, 2 de Timoteo 1:10. Cree, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte. ¿Está hablando de qué muerte? De la muerte eterna. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Quitó la muerte porque pagó por él. ¿Y qué hizo? Y ha devuelto al ser humano la oportunidad de ¿qué? De vivir para siempre. Pregunta: ¿dónde dice la Biblia que el ser humano volverá a vivir para siempre? ¿En dónde lo dice? Ayer lo estudiamos. ¿En el qué? En el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Qué apareció en el cielo nuevo y en la tierra nueva en Apocalipsis capítulo 22? ¿El árbol de qué? Ay, ¿cuántos quieren comer del árbol de la vida? A ver si recuerdan, ¿cada cuánto va a dar el árbol de la vida un fruto nuevo? Cada mes. ¿Cuántos dicen amén? De mes en mes y de sábado en sábado, dice Isaías. Y cada mes vendrá, y Dios entonces, ¿qué hace? Dios es el único ser inmortal, y Dios comparte su inmortalidad ¿con quiénes? Con los que lo aman y lo honran y que se salvan. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el ser humano no vuelve a morir. Vimos que Dios quitó el árbol de la vida cuando entró el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que el ser humano viviera eternamente con el pecado, sabiendo lo torturoso y lo terrible que iba a ser el pecado para el ser humano. En su infinito amor y sabiduría, Dios quita el árbol de la vida. Vamos a resolver el problema del pecado. Apocalipsis capítulo 20 dice que la muerte y el Hades y todos serán echados al lago de fuego. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces nos va a devolver la oportunidad de vivir eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Familia, la inmortalidad es un regalo que Dios le concede a los que lo aman, lo honran y lo obedecen. Amén. Y será devuelto ese privilegio en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén hasta ahora? ¿Son buenas nuevas o no son buenas nuevas? ¿Sí? Pero siempre hay alguien que me dice: Carlos, todo esto que has dicho, ¿verdad? Es mucho bla, bla, bla. Porque la Biblia habla del infierno. Y sí es cierto. La Biblia menciona la palabra infierno. Noten en Mateo capítulo 5, versículo 22. Cualquiera que dijera a su hermano necio estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto ¿a qué? Al infierno del fuego. Entonces las personas me dicen: Carlos, ahí está. Ahí dice claramente en la Biblia que irán al infierno de fuego. Primero que nada, que el infierno de fuego es claramente el lago de fuego que será ¿qué? Que destruirá al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo que no va a haber fuego. Va a haber fuego. Lo que estoy diciendo es que el castigo, el fuego no será por una eternidad. Ahora, es cierto que dice la palabra infierno ahí, pero la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en griego. Y la palabra infierno no es una palabra que existía, es una palabra que se originó alrededor del siglo XIX y se originó en latín. Latín, Roma, yo creo que ya están empezando a entender, ¿verdad? Noten aquí, la palabra infierno aparece en las escrituras hebreas, dependiendo de la versión de Biblia o la traducción que usted tiene, 31 veces en donde aparece la palabra ¿cuál? Sheol. ¿Y qué significa Sheol? Sepulcro. O sea, donde aparece la palabra sepulcro en hebreo, a los traductores de algunas versiones le han puesto la palabra infierno. Noten en las escrituras hebreas, en las escrituras griegas o lo que le llaman el Nuevo Testamento, 10 veces donde aparece la palabra infierno es la palabra Hades. Hades, ¿qué significa? Sepulcro también. En una vez en la Biblia donde aparece la palabra infierno es la palabra griega tártaros, que es 2 de Pedro 2:4, que significa ¿qué? Un lugar oscuro. Hasta ahora todas las representaciones de la muerte, de lo que es el infierno, está hablando de un sepulcro. ¿Y qué están haciendo los seres humanos que mueren en el sepulcro? Están durmiendo. Así que hasta aquí nada nuevo. Aquí es donde surge el problema. El problema surge 12 veces en la Biblia donde aparece la palabra infierno, aparece la palabra Gehenna. Y Gehenna significa un lugar
para quemar. Y aquí es donde está el asunto, aquí es donde se complicó el asunto, cuando empezaron con las traducciones y empezaron a sacar el contexto histórico de lo que estaba siendo escrito en la Biblia. La palabra Gehenna significa un lugar para quemar. Le voy a mostrar en un versículo. Mateo 5, 29 y 30. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado ¿a dónde? Al infierno. La palabra infierno, si usted busca una concordancia, la palabra infierno ahí es la palabra griega Gehenna. Gehenna es de origen hebreo, valle de los hijos de Hinnom, un valle en Jerusalén. Así que yo me puse a investigar qué es el valle de los hijos de Hinnom, un valle en Jerusalén. ¿Y sabe lo que encontré? Que el valle de los hijos de Hinnom era el lugar en donde hacían los sacrificios paganos a los bebés. Pero luego de eso, el valle de los hijos de Hinnom se convirtió en un lugar donde se quemaba o se destruía la basura. Note lo que dice aquí. La palabra griega Gehenna es una transliteración del vocablo hebreo Geinon, que significa valle de Hinnom. Este valle, que queda al suroeste de Jerusalén, era un lugar donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos. El fuego ardía constantemente, como ocurre actualmente en muchos depósitos de basura modernos. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué era el Gehenna en los tiempos de Jesucristo? El Gehenna era, por decirlo así, el vertedero municipal. Era donde tú ibas a echar la basura y era un fuego que ardía constantemente. ¿Alguien ha vivido en algún pueblo donde tenían un lugar donde el fuego estaba quemando y usted tiraba la basura constantemente? ¿Verdad? Hay lugares así. ¿Y qué hace? Que ellos iban y tiraban la basura en ese lugar y ellos tiraban los desperdicios. Incluso si usted no tenía dinero para una tumba, adivina qué hacían con los cuerpos de los que no tenían dinero y de los animales muertos. ¿Qué hacían? ¿Los tiraban en dónde? En el fuego del Gehenna. ¿Por qué razón usted cree que tiraban un cadáver en ese fuego? ¿Qué sucede con un cadáver que se queda por ahí? O que no se entierra. ¿Qué ocurre? Empieza a pudrirse. Y cuando empieza a pudrirse, ¿qué más sale? ¿Salen qué? Los gusanos, pero las bacterias. Y de ahí surgen las enfermedades. ¿Están conmigo? Entonces, por asunto de salud, cuando a un animal moría o alguien no tenía cómo pagar su propio entierro, el cuerpo lo tiraban en el fuego para que el fuego hiciera ¿qué con el cuerpo? Consumirlo y destruirlo. Y así que eso era un asunto de limpieza y de salud. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia, este es el lugar donde Cristo señalaba a los discípulos cuando Él hablaba del fuego del Gehenna. Este es el lugar. Y si usted nota, es ahora un parque. Es un parque. Eso es lo que es. Cuando Cristo le está diciendo, mire, si ustedes no se arrepienten, si no se apartan y si siguen con las sinvergüenzadas, van a ser echados dentro del ¿qué? Del Gehenna. ¿Del qué? Del fuego. Pregunta, ¿qué iba a hacer el fuego con los que eran echados ahí? ¿Iban a estar torturados por una eternidad? No, porque el Gehenna no se está quemando todavía. Ahí está, familia, y no está fuego todavía. ¿Qué pasaba con lo que era echado dentro del fuego? Era ¿qué? Consumido y destruido. Y se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Noten, Cristo usa el Gehenna o el valle de Hinnom como ¿qué? Símbolo, una representación del fuego que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. El fuego de Gehenna no era eterno. Si así fuera, todavía estuviera ardiendo en las afueras de Jerusalén hoy en día. Tampoco serán eternamente quemados los perdidos. ¿En dónde? En el lago de fuego. Los que son echados al lago de fuego, ¿qué les va a pasar, familia? Serán ¿qué? Destruidos. Se acabó, no existirán más. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora la pregunta es, si esto puede mostrarse tan claramente en la Biblia y en el contexto cultural de dónde y cómo fue que esta creencia del infierno como un lugar de tormento eterno para los perdidos entró dentro del cristianismo. Sencillo, ya habíamos hablado que estas son ¿qué? Creencias paganas que empezaron desde allá con el alma inmortal en Babilonia, luego los persas, luego los griegos, que el concepto del alma inmortal que tenemos hoy en día básicamente se concretó en Grecia. Luego el Imperio Romano conquista a los griegos, luego el Imperio Romano se cayó. ¿Y qué se levantó en el lugar de la caída del Imperio Romano? El Vaticano. Y todas estas creencias paganas entraron dentro del cristianismo. Noten el problema, que si usted dice que el ser humano tiene un alma inmortal,
que todo ser humano vivirá eternamente, pues no hay problema con los salvados, porque los salvados, ¿en dónde los colocas? Pues en el cielo. Pero ¿qué pasa con los perdidos? Si el ser humano es eterno, entonces tienes que ubicar a los perdidos en algún lugar, ¿verdad que sí? No pueden estar en el cielo. Entonces, ¿en dónde colocaron a los perdidos eternos? Pues en el Conde. Inventaron un lugar llamado ¿qué? El infierno. De ahí viene el concepto de que como somos eternos, entonces hay que ubicarlo en un lugar. Pero la Biblia no enseña que somos eternos. ¿Quién es el único eterno? Dios. ¿Ven cómo la confusión trae consecuencias? Y noten, familia, que esas son las consecuencias de esta unión entre la metodología pagana, las creencias paganas con el cristianismo. Aquí está el Dios de ¿dónde? El Dios se le llama el Dios Hades o el Dios Plutón, ¿verdad? El concepto que tenemos hoy en día del infierno, del lugar de tormento eterno, no viene de la Biblia, sino viene de la mitología pagana. El Dios Hades, ¿quién era él? Él era el Dios de ¿qué? El Dios de los mundos subterráneos, ¿verdad? Los griegos, los romanos, los babilónicos, todos creían, se ha ido desarrollando este concepto a través de los siglos, en donde creían que toda la gente que se perdía iban a un lugar en el centro de la tierra y que estaba el diablo, ¿verdad? Bueno, en este contexto era Platón, ahí está el palito de la barbecue, ¿verdad? ¿Para qué era el palito de la barbecue? Para que cuando te estuvieras quemando en el infierno, que te cocines completo. Porque no vaya a ser que el diablo te meta el diente y que el muslo esté crudo y le vaya a dar una enfermedad al diablo y hay que llevarlo al hospital. ¿Me están entendiendo? Esto no surge en el cristianismo, esto viene del paganismo, familia. Y luego, claro, todas estas creencias paganas, ¿verdad? Mira el concepto del diablo, el palito de la barbecue, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Del paganismo. Todo esto es pagano, nada de esto es bíblico, de que se van a estar quemando en el centro de la tierra por el infierno. Y aquí está, luego vino el infierno de Dante. ¿Alguien leyó el infierno de Dante? ¿Verdad? La comedia divina. Eso quizás si usted fue a la universidad, lo más seguro en humanidades quizás se lo hicieron leer. ¿Y qué decía Dante sobre el infierno? Que el infierno tenía ¿cuántos pisos? ¿Nadie lo leyó? Ay, ay, ay. Pues ahí está el infierno, y el infierno tenía 7 pisos, ¿verdad? Hasta 9 pisos en el contexto. Y dependiendo de cuán malo tú fuiste en tu vida, a ti te tocará en un piso más abajo. Por lo tanto, si solamente tú dijiste mentiras blancas así en la vida y no fuiste tan y tan malo, pues entonces tú terminarás quizás en el primer nivel del infierno. Pero a medida que usted hacía peores cosas, usted lo iban a acomodar en peores lugares. Y el peor lugar era el de abajo, ¿verdad? Y noten que ahí dice el centro de la tierra. ¿Y quién estaba a cargo del centro de la tierra? Lucifer. Esto es un concepto, familia, que viene de la literatura griega, romana, que se consolidó y como sabemos entonces luego entra dentro del cristianismo. Pero todo esto verdaderamente está basado en la mitología pagana, no en la Biblia. Noten el credo de los apóstoles. Quizá usted se lo sabe. Yo me lo aprendí cuando era chiquito. Dice, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Y qué dice ahí? ¿Descendió a dónde? A los infiernos. Pregunta, ¿eso es lo que enseña la Biblia? No. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Ahora, ¿de dónde viene esta creencia? Está sentada a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿De dónde fue que entró esta creencia de que cuando Cristo murió fue al infierno? ¿En dónde surgió? En la Iglesia Católica. Nuevamente, las abominaciones de esto. Noten lo que dijo el Papa Clemente VI. Nadie fuera de la obediencia al Papa de Roma en última instancia puede ser salvado. Todos los que se han levantado contra la fe de la Iglesia romana y murieron en la impenitencia final han sido condenados y se han ido ¿a dónde? La Biblia no dice que cuando tú mueres vas al infierno. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los muertos van ¿a dónde? Al sepulcro, donde son reservados hasta recibir su castigo. ¿Cuándo? Al final del mundo. El Papa Eugenio
Cuarto, ¿qué dijo? Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con solo el original bajan inmediatamente al infierno para hacer ¿qué? Castigados. Nuevamente, familia, esto no es asunto bíblico, esto no son principios bíblicos, esto es mitología pagana que se mezcló con las creencias cristianas, como está representado por los pies de Daniel capítulo 2. Si alguna gente pregunta y hablan de el rico y el Lázaro, ¿verdad? Carlos, pero en la historia del rico y el Lázaro está bien claro que hay un lugar llamado el infierno. Primero que nada, que el rico y el Lázaro no es una historia literal, es una parábola, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es una parábola? Usted lo puede leer y puede entender claramente que no es un asunto literal. ¿Por qué? Porque primero que nada dice que Lázaro murió y Lázaro fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Si vamos a tomar las cosas literales, entonces el seno de Abraham es bien grande porque todos los que mueren van al seno de Abraham. Luego dice que el rico murió y fue ¿a dónde? Al infierno. Y dice que mientras estaba el rico en el infierno siendo consumido por el fuego, él miraba a Lázaro en los brazos de Abraham y había una comunicación entre el cielo y la tierra, el infierno y el cielo, y estaba ahí diciendo: por favor, dame un poquito de agua para calmar mi sed. La Biblia enseña que el muerto no está siendo castigado, que el muerto está durmiendo. Y la Biblia enseña que el muerto no va al cielo, sino que el muerto está durmiendo. ¿A qué se está refiriendo esto? Hay muchas enseñanzas aquí en esta parábola. Una de ellas está hablando del final, cuando los que estén dentro de la santa ciudad van a ver el fuego quemar, y los que están fuera de la santa ciudad, esto es después del milenio. ¿Y qué va a pasar? Los que se estén quemando afuera van a estar viendo los de adentro, y los que estén adentro van a ver ¿a quiénes? A los que se están quemando afuera. Esto no es literal, y usted lo sabe porque si usted estudia todos los capítulos anteriores a esta parábola, todas son parábolas que Jesucristo preparó para los judíos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo le voy a enviar varias información sobre esto. Alguna gente dice: que Cristo descendió y predicó, descendió al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Sí, es claro. Es verdad, Cristo descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿De dónde descendió Cristo? Del cielo descendió a la tierra. ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? Las mentes encarceladas por el pecado. Cristo vino ¿a qué? A librarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no habla en ningún instante de que está en el lugar, en un infierno, ni nada por el estilo. También le voy a enviar algunas notas y algunos estudios sobre esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dijo claramente, leímos, que cuando mueren, ¿qué dijo Cristo? Me voy a ir en Juan 14. ¿Y qué dijo? Y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Y qué irá? Y regresaré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también. Le hago una pregunta. ¿Tiene sentido que cuando una persona muere se va al cielo? Y después que está en el cielo, va a venir Jesucristo y va a venir, bueno, atención todos los que están en el cielo, atención. Yo voy a regresar a la tierra ahora. Ahora quiero que todos ustedes vayan al sepulcro y en el sepulcro yo los voy a levantar. Y cuando los levante, quiero que se hagan los sorprendidos. ¿Tiene sentido eso? El asunto de la resurrección va a ser que vamos aquí. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Amén. Reunidos. Si ya estamos en el cielo, entonces ¿cuál es el asunto? Viceversa. Imagínate si estuviera en el infierno, ¿verdad? Imagínense la historia de Lázaro. Si Lázaro hubiera estado en el infierno y Cristo lo resucita, y luego Lázaro y sale, y Jesucristo, Lázaro se quita las bandas. Ay, Jesús, qué calor hacía allá abajo. Dame un vaso de agua que me estaba quemando allá abajo. Familia, la Biblia habla de 9 personas que murieron y resucitaron. Y de las 9 personas, ninguno de ellos dice nada, ni una jota, ni una tilde sobre lo que ocurrió en la muerte. ¿Saben por qué? Porque en la muerte, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Están conmigo? Imagínense que si a Lázaro lo bajan del cielo y Lázaro sale y se quita las bandas. Chico, Cristo, ¿por qué me traes para acá otra vez si yo estaba de lo más bien allá arriba con Lázaro, con Abraham? ¿Me entiende? No tiene sentido, familia. Pero mientras más usted estudia este concepto, más se da cuenta de la gran mentira que el diablo ha logrado agarrar a casi toda la humanidad. Y la gente me dice: Carlos, pero la Biblia habla de un fuego que nunca se apaga. Ahí la gente me dice: aquí te tengo un versículo, te agarré. La Biblia habla de un fuego que no se apaga. Es cierto, Marcos 9:43, ¿qué dice? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir ¿a dónde? Al infierno, que es el Gehenna, al fuego que nunca ¿qué?
Pregunta, ¿el Gehenna en los tiempos de Jesucristo, el fuego se apagaba? No, el fuego continuaba continuamente. Todo lo que era echado al fuego, ¿qué le pasaba? Era consumido o destruido. Así que ese concepto del fuego que nunca se apaga es porque está constantemente encendido. Ahora, bíblicamente, en otra parte, ¿será que habla de un fuego que nunca se apaga? ¿Qué ustedes creen? Sí, hay varios lugares en la Biblia donde habla de un fuego que nunca se apaga. Le voy a dar uno. Jeremías 17:27. Mas si no me oyeren para santificar el día del sábado y para no traer carga dentro de meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no qué. Y no se apagará. Dios le estaba diciendo al pueblo hebreo, parte de la razón por la cual Dios permitió que Nabucodonosor destruyera Jerusalén era porque el pueblo no estaba guardando el sábado. Estaban haciendo compras y ventas, estaban interactuando en todo tipo de negocio en el día del Señor. Y el Señor dijo, no. Si ustedes siguen haciendo esto, si siguen deshonrando mi santa ley, si siguen desobedeciendo mis mandamientos, yo me voy a apartar y va a venir Nabucodonosor y va a quemar. Y el fuego, ¿qué dice? Haré encender fuego del cielo y no se apagará. Pregunta, ¿cumplió Dios o no cumplió Dios con la promesa? Sí. Pregunta, ¿Jerusalén todavía se está apagando, se está quemando? Pero él decía que el fuego no se iba a apagar. ¿A qué se está refiriendo con el asunto de que el fuego no se iba a apagar, familia? Claro, el fuego no se apaga mientras tenga algo para consumir o destruir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso lo vemos nosotros muy consistentemente hoy en día, que ahora con los cambios climáticos, ahora hay unos fuegos tremendos. Aquí yo no creo que haya ningún fuego, pero allá en California, donde nosotros vivimos, y en otras partes del mundo, ha visto las noticias cuando viene este fuego y que dicen, no podemos apagar el fuego. El fuego es un fuego apocalíptico, un fuego infernal, dicen las noticias, y no se puede apagar. ¿Por qué no se puede apagar? Por las condiciones. ¿Y por qué? Porque el fuego sigue teniendo con qué quemar. Pero pregunta, ¿el fuego se apaga o no se apaga eventualmente? Claro que sí. Noten lo que dice Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos fueron puestos por ejemplo y sufrieron ¿qué cosa? El castigo del fuego eterno. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra sufrió el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Le hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra todavía están siendo quemados hoy en día? No. ¿Qué hizo el fuego eterno con Sodoma y Gomorra? Lo destruyó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora la otra pregunta es, ¿de dónde vino el fuego eterno? Se lo voy a mostrar ya mismo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolos ¿en qué? En ceniza. Noten que el fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo? Los destruyó y los tornó en ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué hace el fuego eterno? Destruye, consume, termina con todo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, la clave para entender el fuego eterno es porque ¿de dónde vino el fuego eterno que cayó sobre Sodoma y Gomorra? ¿De dónde? Del cielo. ¿O el fuego vino de quién? Vino de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, familia, el fuego que viene de Dios destruye y consume todo lo que hay. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cuando la Biblia habla del fuego eterno, lo utiliza también en manera simbólica. Por ejemplo, nosotros utilizamos esta frase cuando hablamos también. Por ejemplo, si usted va al banco, o vamos a suponer que usted va al supermercado, y usted ve la fila, y las filas están kilométricas, ¿verdad? Y usted se para en una fila de banco o en una fila de supermercado, y viene y lo llama fulano y tal, y mire, ¿y tú qué haces? Ay, estoy en una fila eterna aquí. Pregunta, ¿la fila del banco y del supermercado es eterno? No, pero usted lo usa como ¿qué? Como un lenguaje ¿qué? Simbólico, ¿verdad? Usted no está diciendo que literalmente va a estar en la fila todo el día. Es que la fila es larga, es una forma de expresión. Lo mismo, si usted le prestó dinero a alguien y luego otra persona dice, oye fulano, ¿tú le prestaste dinero a aquel? Sí, estará esperando ese dinero por el resto de la eternidad. Es un lenguaje figurado, ¿verdad que sí? A eso se está refiriendo en el contexto de nosotros. Escúcheme bien, cuando habla de eterno en el contexto de el fuego eterno cuando habla del pecado y de este mundo es a destruirlo. ¿Están conmigo?
Pero cuando habla de eterno, en el concepto de Dios y todo lo que durará, está hablando literalmente por el resto de la eternidad. Miren qué interesante, se lo voy a mostrar aquí. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 22 y 28 dice: pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea ¿qué? Destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí. ¿Para cuánto tiempo? Ana dijo al Señor: Señor, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a llevar al santuario y él se va a quedar ahí. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Le hago una pregunta: ¿está Samuel todavía en el santuario sirviendo? No. Entonces, ¿qué quiere decir que estaba ahí para siempre? Noten, 28. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. ¿Cuánto tiempo? Todos los días que viva a estar aquí. La misma Biblia explica claramente cuando habla en este mundo, sobre este mundo de pecado, cuando habla de para siempre, por los siglos de los siglos, ese tipo de frase significa que será hasta cuándo, hasta que el ser humano ¿qué? Esté vivo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto no es difícil de entender, familia. La Biblia es clara en cuanto a eso. El fuego seguirá quemando mientras tenga algo que quemar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora viene la definición directa de lo que es el fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? Miren qué sencillo. Éxodo capítulo 24, 15 al 17 dice: entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. ¿Qué reposó sobre el monte Sinaí? La gloria de Dios. Y a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como que fuego consumidor sobre la cumbre del monte. La Biblia dice que la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí, pero a los ojos del ser humano pecador, ¿qué parecía la gloria de Dios? Fuego consumidor. Ahora le hago una pregunta: ¿por cuánto tiempo ha tenido Dios su gloria? Eternamente. Entonces, cuando dice que la gloria de Dios parece fuego, esa gloria de Dios eterna es que el fuego eterno que destruye y acaba con todo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le voy a decir algo que quizás usted nunca ha escuchado antes. La mayoría de los cristianos piensan que los perdidos son los que van a vivir en el fuego eterno. Y está completamente al revés. ¿Cómo? Sí. Los perdidos no son los que van a vivir en el fuego eterno. Son los salvados. ¿Cómo el asunto? Claro que sí. Isaías capítulo 33, del 12 en adelante. Noten lo que dice: y los pueblos serán calcinados, como espinos cortados que son quemados en el fuego. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con qué? Con las llamas eternas. Esa es la pregunta. ¿Quién podrá soportar la presencia de Dios? ¿Quién podrá vivir en el fuego eterno, en las llamas eternas? Miren la contestación: el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retenga soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre. Ese morará en las alturas, sus ojos contemplarán al Rey en su gloria. Son los salvados los que van a morar en el fuego eterno. Pero ¿qué ocurrirá? Que el fuego eterno, la gloria de Dios, no los va a destruir ni consumir. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que los 3 jóvenes hebreos, dice la Biblia, estaban en el fuego, pero no que no murieron, no fueron destruidos. Porque ¿quién estaba con ellos, familia? El Hijo de Dios estaba con ellos en el fuego, y representando a aquellos que van a morar en la presencia santa y pura de Dios. A los ojos del pecador consume y destruye, pero a los ojos de los redimidos y de los santos por el resto de la eternidad, ese fuego no hace nada. ¿Por qué? Porque el carácter ha sido refinado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo esto, familia? La gloria de Dios. Recuerden que el fuego hace 2 cosas: destruye, ¿y qué más hace? Purifica. Y el fuego de Dios en la Biblia dice lo mismo: aquello que tenga pecado, aquello será destruido, acabado. Pero aquellos que tengan el carácter purificado, restaurados nuevamente a la imagen de Dios,
podrán morar en su presencia pura y santa por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo, familia, esto? Eso es lo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que es vivir nuevamente en la morada de Dios. Pero usted también puede escoger y decidir el lago de fuego. Esas son las únicas dos opciones. O usted está dentro de la Nueva Jerusalén, o usted está fuera de la Nueva Jerusalén al final del milenio. ¿Y qué va a pasar con los que están fuera de la Nueva Jerusalén cuando se acabe el milenio? Dice Apocalipsis que desciende la Nueva Jerusalén, la santa ciudad. Salmo 92, 6, 7 dicen: brotan los impíos como la hierba y florecen. ¿Cuántos? ¿Cuántos florecen? Todos los obradores de iniquidad. ¿Para hacer qué? ¿Quiénes son los que van a florecer? ¿Cuándo florecen los inicuos? Después del milenio. Florecen porque se levantan de la muerte. ¿Y se levantan para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para ser destruidos para siempre. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué hace el fuego eterno? El fuego eterno destruye a los que están dentro de ella y ya no hay más oportunidad, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahora, ¿qué va a hacer el fuego eterno con el diablo? Porque según enseña la cultura popular, el diablo está a cargo del infierno, ¿verdad que sí? Noten lo que dice. ¿Qué va a pasar con el diablo? ¿Será que el diablo estará a cargo del infierno por el resto de la eternidad? Dice Mateo 25, 41 y 46: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus... ¿Para quién era el fuego eterno del lago de fuego preparado? Para el diablo. ¿Y qué va a pasar con él? Ezequiel 28, 18 al 19. Te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran, para siempre ¿qué? Para siempre dejarás de ser. En otras palabras, el diablo va a ser ¿qué? Destruido. Lo dice claramente en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? La Biblia dice que el diablo será ¿qué? Destruido, familia. Ahora le hago una pregunta. Si la Biblia dice que el diablo será destruido y él es el culpable de todo esto, ¿tiene sentido que el diablo va a ser destruido y los seres humanos van a estar quemándose en el tormento eterno, en el infierno? Pregunta, ¿tiene sentido? ¿Por qué no? Porque si alguien tiene que quemarse, ¿es quién? Es el diablo. Y sin embargo la Biblia dice que él será destruido. ¿Será entonces que el ser humano será destruido también por el resto de la eternidad? Pregunta, ¿tiene sentido eso? No, familia, jamás. Nosotros ni culpa tenemos de este asunto. De hecho, el ser torturado, quemado por el resto de la eternidad, sería un castigo desproporcional a una vida de 80, 90, 100 años. ¿Están conmigo? Lo justo sería que si yo vivo 80 años de pecado, que yo sufra ¿por cuánto tiempo? Por 80 años. Pero ni eso la Biblia dice. La Biblia dice que serán ¿qué? Destruidos y consumidos y se acabó. Los perdidos en los cuales yo no me encuentro. Amén. Y usted no tampoco debe considerarse. Pero ese es el castigo eterno. El castigo final será destruidos por el fuego eterno. ¿Cuántos están conmigo? Pregunta. ¿Quién va a sufrir más con la destrucción de los perdidos? ¿Quién ustedes creen que va a sufrir? Dios. La Biblia dice que es una obra extraña la destrucción que Dios hace. Pero la Biblia dice que Dios va a acabar y terminar con este mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? El fuego del cielo que va a caer, el lago de fuego, va a purificar, a limpiar este mundo del pecado y la maldad. Pero Dios no quiere que nadie sufra. Por eso dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no ¿qué? La palabra no se pierda, es que no sea destruido, sino que tenga ¿qué? Dice claramente en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que ¿qué? Y que viva. Volvaos ¿de dónde? De vuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que nadie sufra, familia. Pero la Biblia dice algo.
Y con esto vamos a ir terminando. La Biblia dice una frase aterrador y espectacular. La Biblia dice que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Eso es lindo y es horrible. ¿Por qué? Porque si los deseos de tu corazón, escúcheme bien, son para las cosas de este mundo, si tu enfoque y tu prioridad son las cosas de este mundo, Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Pero Dios va a destruir este mundo como lo conocemos. Y todos aquellos que anhelan, todos aquellos que hacen una prioridad, las cosas de este mundo, serán destruidos con este mundo. No porque Dios quiere, sino porque ¿qué? Porque Dios te da ¿qué? Los deseos de tu corazón. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ha puesto provisión para que todo ser humano pueda vivir y pueda morar en la Nueva Jerusalén. Pero lamentablemente los seres humanos han decidido, prefieren este mundo y Dios dice así será. Viceversa, si los deseos tuyos son para el reino de los cielos, si los deseos tuyos son para las cosas de Dios y tienes tus pies en la tierra pero tu cabeza en el cielo, entonces Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Amén. Y Dios te lo va a entregar. Y por eso dice Apocalipsis 21, 1 y 4. Vi un cielo nuevo y ¿qué más? ¿Y qué era? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Y enjugará Dios ¿cuánto? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, escúcheme bien familia, el infierno no puede existir por todas las razones, el infierno como un lugar de tormento eterno, por todas las razones que le di, pero sobre todo aquí dice claramente que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Amén. No puede haber nadie sufriendo después que Dios consume y acaba con este mundo, porque la promesa es que el pecado nunca se levantará, el dolor, el sufrimiento nunca se verá, ni nunca será parte de la experiencia de ningún ser creado en este universo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Un mundo sin sufrimiento y dolor. No será bonito cuando Dios tenga que destruir y acabar con los perdidos. No será lindo. Pero la justicia de Dios se tiene que cumplir. La misericordia de Dios es infinita con los que le aman y lo honran y lo obedecen. Pero la misericordia de Dios tiene su límite. Y cuando la misericordia de Dios pase, cuando la puerta de la gracia cierre, la Biblia dice que Dios va a derramar su justicia y su ira sobre este mundo y va a acabar con esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que no juegue con la justicia de Dios. No juegues con la misericordia de Dios. Dios te está dando la oportunidad ahora, que estás vivo, que estás en salud, que estás bien. Te ha permitido estar vivo hasta este momento para que tú tomes la oportunidad de vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿cuántos quieren vivir en la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos quieren vivir en un mundo donde no hay pecado, ni muerte, ni violencia, ni guerra, ni sufrimiento, ni dolor? ¿Cuántos dicen? Póngase en pie todas las personas en esta noche que quieren tomar y decir que quieren vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta. ¿Hay condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén, sí o no? ¿Hay o no hay? Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esto es qué? La muerte eterna. ¿Y quién más? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué? Si usted no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, es porque usted ¿qué? Porque usted ha rechazado la salvación en Cristo Jesús. Y pregunto, ¿cómo se escribe el nombre en el libro de la vida del Cordero? Solamente hay una manera, familia. ¿Por medio de qué? Porque el bautismo es la ceremonia donde tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Has hecho la profesión de fe. Y el bautismo es ¿qué? Es seguir los pasos de Jesucristo. Y es que es ser obediente a Él. Amén. Santo, aquí está el hermano Andrés, que en esta noche marcó su intención y su deseo de ser bautizado, de sellar su vida, escribir su nombre en el libro de la vida y prepararse para morar contigo nuevamente. Andrés está diciendo,
que ya Él no quiere vivir para el mundo, sino que Él quiere vivir para Cristo. Bendícelo y fortalécelo, Padre, en su decisión, que se pueda dar su bautismo en el momento indicado, para que Él pueda hacer testimonio a otros de lo que es vivir para ti. Sabemos que hay otras personas que están aquí que aún no han tomado su decisión, que están postergando la decisión, que están aguantando. Y sabemos, Padre, que mientras más aguantan y más postergan, más difícil se hace. Si hay alguien, Padre, aquí que no ha tomado su decisión todavía, que tu Espíritu Santo no los deje quietos, que no los deje de molestar, y que puedan venir a hablar conmigo, con el pastor Daniel, o con algún líder de la iglesia, algún hermano o hermana, decir: yo quiero prepararme para el bautismo. Es hora de sellar mi vida con Cristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por el estudio de hoy. Un estudio que vindica tu carácter, porque el mundo, el diablo te pinta como un Dios sádico, cruel, pero tú no eres ese. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia, que va a terminar y acabar con este mundo. Permite, Padre, que todas las personas que hayan escuchado este tema, que puedan tomar decisiones de vida eterna. Gracias por la bendición, Padre. Llévanos con cuidado y tráenos el viernes de regreso para seguir estudiando tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo que está a su lado y dígale: yo quiero comer contigo del árbol de la vida.